Tras el último vídeo he visto mucho apoyo. Mentira, estoy haciendo esto justo después de terminar el primero. Y he decidido no esperar un año para hacer otro vídeo. En la anterior historia vimos cómo Okabe perdía la cordura y era el mejor superhéroe jamás visto en la línea alfa. Link arriba para que lo veas si no lo has visto. Y hoy la historia se centra en Daru, de la línea gamma con porcentaje de divergencia 3,19430. Espero que disfrutéis de la historia del Super Haka, llamada The Caged Bird Sings. Daru empieza a delirar sobre su cultura moe cuando es interrumpido por Okabe y Cristina. Las deliraciones de él se basaban en esto. Me niego a decir el nombre completo. Pero el caso es que era una nueva novela visual que iba a salir el último día de Komima y su milésima ruta. Daru estaba ansioso por ello. Además, como buena persona que huela mucha humanidad en estos eventos, se iba a despertar temprano para coger el primer tren a Komima en Ariake. ¿Y si en vez de eso no duerme allí? Bueno, entonces no sería un caballero. Por favor, profesor, no salgas aquí. Sería ensuciar tu imagen y encima literalmente. Básicamente eran cosas de Daru y nadie lo entendía. Entonces salta Mayuri, esta vez la real, anunciando su nuevo traje que ha hecho para Moeka, que casualmente se parece al traje que lleva siempre de Rounder. Daru se ilusiona porque al parecer era el traje de Chopstick Girl, niña palillo chino para los bilingües, que era un personaje secundario como esta mujer de los fideos, pero no, era otro con más relevancia. Y, como él mismo admite, y dice durante este capítulo, hay que ser un fan aférrimo para identificar a Chopstick. Se despierta y ya está en el Komima. Había hecho hasta un recorrido para aprovechar y comprar todo el producto que le interesaba. Mira, que a mí también me gustan estos eventos. Este vídeo es una prueba de ello, pero esto es pasarse. Allí, después de hacer su recorrido, quedó con Mayuri, pero Moeka, que debería venir también en cosplay, no estaba por ninguna parte. Juntos se fueron a intentar buscarla hasta que se encontró con Suzuha, que estaba buscando a alguien. Hablan un poco y ven a alguien con el traje de Moeka alrededor de muchos fotógrafos. Van en su busca y Daru se da cuenta de un detalle importante. No es Moeka, es el cosplay de The Chopstick Girl. Ha encontrado a alguien igual de otaku que él. Va a ver y cuando se iba a ir le empujan convenientemente y se chocan. Ella cae a su barriga. Y Daru, de lo nervioso que estaba, decide pedir perdón y huir. Aunque ella le da una tirita antes de irse. ¿Una tirita? ¿Para qué? Bueno, Japón. Se reúne con Suzuha un poco desanimado porque la ha molado cosplayer. Y vuelven a casa en donde Mayuri y Daru se ponen a ver las compras de hoy. Pero falta Moeka, que iba a hacer cosplay, pero ha desaparecido durante todo el día, hasta que, de la nada, vuelve al laboratorio. Le preguntan para saber a dónde fue y resulta que se perdió. Sí. Yeah. Se despiden y tanto Mayuri como Moeka se van del laboratorio. Daru se queda solo con sus novelas visuales, pero no os preocupéis, es septiembre. Mira la tirita que le dio la cosplayer e intenta buscarle en @channel, donde una serie de posts llaman su atención de una tal Chopstick Girl. En ellos dice que un extraño en Komima le dio un mensaje codificado: B14, 7H, 8H, Y91. Todos los usuarios del hilo se intrigan, unos más, unos menos como toda comunidad de internet, pero intentan descifrarlo sea lo que sea. Daru dudó si hablaba de él, pero llevaba ropas verdes y no le pasó ningún mensaje raro a nadie, por lo que la curiosidad fue aumentando. Se abren las puertas del laboratorio y entra Kurisu, saludando y después regañando al caballero pervertido sobre sus libros especiales que estaban por todos lados. Acto seguido, ella pregunta sobre el mismo código que leyó minutos antes, pero en vez de tener una respuesta, lo que obtuvo fue que descubriera que ella era una @channel. Fue un descuido de su parte, pero lo que más le preocupaba era que Okabe lo supiera. Después de que llegaran a un acuerdo, una foto de una nota con el código es subida al hilo. Kurisu, al ver esto, exclama: LOL, Zemamut, la cosplay... No puedo. He de decir que toda esta parte es irrelevante, pero es divertido ver a la gente del hilo contestar como lo harían las personas reales. Cosa que hace gracia, mientras que decepciona que sepamos que así sea en el mundo real. Ven que el código va en serio y juntos van a intentar resolverlo. En el hilo, la gente va sugiriendo cosas como taquillas, gachapones y más cosas con códigos, pero nada concuerda, por lo que se queda todo en un punto muerto. Da la casualidad que está en Akihabara y mucha gente dice que seguramente sea de ahí, lo que sea el código. Hasta que pasa otro rato y anuncia que resolvió el código, y rato después escribe: Mir 10, hay una bomba. Se equivocó al escribir, lo que puede indicar que estaba nerviosa, y le añade credibilidad. Pero todos creen que es una broma, aunque ellos dos no, y piensan en ir a buscarla, pero no sabían su cara ni a dónde ir, hasta que vuelve a poner Chopstick Girl. Lo siento, era una broma, pero algo no le encajaba. En primer lugar, ella no le parecía el tipo de persona que hiciera esa clase de bromas, y en segundo lugar, Daru sí sabía su cara. Al final, como no puede hacer nada y son todos especulaciones, decide irse a dormir, pero se despierta tarde. Qué pena, tiene que coger el segundo tren en vez del primero. Tiempo después, Daru regresa al laboratorio quejándose de que para una vez que se
hace un Komima, va él y solo compra un manga y la cosplayer ni está. Vuelve porque está preocupado por la cosplayer. Y al entrar ve la típica discusión de Okabe y Kurisu, que al entrar Daru y hablar sobre qué hace tan temprano ahí, ella le recomienda amistosamente que se duche. No lo digo yo, sino el juego. Dúchate. Al final, Daru hace caso omiso a la sugerencia y Okabe se interesa en lo que pasó ayer por un descuido entre ellos dos. Pero Makise se salva de ser descubierta. Todavía. Terminan contándolo y no creyéndose que fue una simple broma. Y Kurisu dice que ayer investigando con el teclado, vio que podría ser un anagrama que podría dirigirlos a una tienda de masaje de pies llamada Nuku Nuku Yu. ¿Y quién va a ser el encargado de asumir el riesgo de ir a investigar? Kiyoma. ¿Y por qué no va Daru, por ejemplo? Porque huele fatal de no ducharse y Kurisu no le deja. Mientras Okabe va a arriesgar sus pies por la misión, llaman a Mayuji para que investigue Komima, porque hay una sala B14, pero al cabo de un rato no hay nada, solamente personas hablando y poco más. Vuelven a estar en un punto muerto, esperando a que Okabe llame, y cuando llama, es irrelevante, no hay nada, solamente se escucha sus gritos porque le están haciendo un masaje. No saben qué hacer ya, por la vía legal. Así que Daru, el super hacker, va a rastrear el móvil de Chopstick Girl, sacando de paso toda su información personal en el proceso. La cosplayer se llamaba en realidad Yuki Amane, el apellido le sonaba a alguien, a Amane Suzuka, pero no tienen su número, y hoy era su día libre, por lo que no sabían dónde estaba. Por lo que la única opción restante era rastrear el móvil y para ello tendría que llamar al móvil de Yuki. Y justamente responde. En un ataque de nervios y no saber qué decir en vez de decir un hola o algo así, le pregunta el color de su ropa interior. Bueno, al menos lo hace educadamente. De ahí el sobrenombre de caballero. Vuelve a llamar para intentar hablar con ella, pero no vuelve a contestar. Pero no es problema para Daru, porque ya lo tiene rastreado y el lugar donde apunta es Radio Kaikan. ¿Por qué todo pasa allí? Solamente tiene que ir y comprobar si estaba bien, pero el edificio estaba cerrado, por lo que era bastante extraño. Se cuela y escucha a varios hombres. Daru vuelve a llamar a Yuki y el móvil que suena es el de los hombres. Era una trampa y Yuki de verdad estaba en problemas. Pero al huir, Daru se tropieza y los hombres se van acercando hasta que viene el personaje que revienta a los secuestradores. Suzuka. Al derrotarlos, ella coge el móvil que Daru dice que es de Yuki. Suzuka le pregunta si la conoce y pues sí, depende de lo que interpretes por conocer. Se han visto en persona, han hablado y él sabe su nombre. Yo lo valido. Volviendo al tema, ella le devuelve una mirada y le dice Yuki es mi madre. ¿Cómo que es su madre? Eso no tiene sentido. Van a la azotea y ahí le enseña la máquina del tiempo y le dice que viene del futuro. Le da todas las pruebas que tiene y le enseña el llavero, que es un upa, de su madre diciendo que su padre y madre tenían el mismo. Claro que esto le sorprende en un primer momento, pero al no decirle quién es su padre, Daru se viene abajo pensando que tiene novio. Pero no es importante, llegados aquí, sabe que está en peligro y va a salvarla. Daru se guarda el móvil en el bolsillo y entonces caen que ellos hicieron una máquina del tiempo y van a usarla, pero al llegar ven que justamente la tele de Mr. Brown está rota y tardaría por lo menos una semana sí o sí, es decir, la Time Leap Machine no se podía usar. Además, se encuentra con el destrozado Okabe por ese masaje. Le tuvo que doler bastante para dejarle tantas secuelas. Están ya desanimados todos, hay una persona en peligro, pero no pueden avanzar por ningún sitio. Por lo que Daru se sienta en el banco a reflexionar, mientras el resto se van a pensar y ve un código en las alcantarillas que se le hace familiar. 77 4H 9H 99. Claro, B14 7H 8H Y 91 era un código de alcantarilla. B de blue, azul, Y de yellow, amarillo. Ahora solo tenía que recorrerse toda la ciudad hasta dar con la adecuada. Muy alentador no es, pero hace eso, no hay otra opción. Y eso le lleva a un callejón sin apenas gente alrededor, por lo que se va a meterse dentro y justo ve a Moeka. Qué conveniente. Antes de entrar le dice que llame a la policía. Sí, te va a hacer caso. Pero si esto no es sospechoso de por sí, él se mete dentro y llega a un túnel subterráneo que da a una estación de tren antigua abandonada y ahora sellada. Antes de adentrarse del todo le envía un mensaje a Okabe por si acaso, porque no tiene mucha señal. Paseando por aquel fantástico lugar se encuentra huyendo tras una puerta. Debe ser de Yuki. ¿Yuki? ¿Quién eres? Por favor, déjame salir. Daru escucha el estado en el que debe estar y le pregunta lo típico, si estaba sola, por qué estaba ahí, etc. Terminan sabiendo ambos varias cosas. La secuestraron por encontrar la bomba para un atentado terrorista, no conoce a Suzuka por lo que lo del viaje en el tiempo es real y Hashida revela que él fue quien le preguntó por su ropa interior. A ver, en primer lugar, yo me voy a callar o eso. En segundo lugar, fue secuestrada y te está rogando que la saques de ahí. Te va a decir el color de todo su armario con tal de que se salga sana y salva. Aquí Daru decide esperar a la inexistente policía que debería estar en camino y, como tardan mucho, empieza a sospechar. Ella mientras le cuenta que la secuestraron al llegar al sitio correcto y que hay una bomba por ahí enfrente. Una bomba. ¡Qué bien! A lo mejor podía haberlo dicho un poquito antes. Justo en ese momento se da la vuelta y estaba Moeka apuntándole con una pistola.
En ese momento de pánico, Daru embiste contra ella, pero siente un impacto muy duro. Le duele mucho. De pronto, la visión se nubla y cae al suelo. Al despertar, está atado con esposas a una tubería. Al parecer, la bala que le disparó justo impactó en el bolsillo donde tenía el llavero de lupa de Yuki, así que estaba a salvo. O no, porque justo enfrente ve que está la bomba con un temporizador de 10 minutos. No hay nada que pudiera hacer. Yuki seguía atada tras la habitación sin ver la bomba y él lo estaba. Viendo que no iba a venir la policía o alguien, decide hablar normal con Yuki, sin decirle que iban a morir en menos de 9 minutos. Ruega porque Karim venga cuando quedaban 8 minutos y llama a emergencias a los 7. Pero iban a tardar más de 6 minutos en venir y para entonces ya habría explotado. Al sacar su móvil también saca lupa que tiene ahora un hoyo por la bala impactada, al igual que lupa de Suzuka al parecer, y ella dijo que era de su padre. Con solo 5 minutos llama a Suzuka para despedirse, ya no para que vengan, pero al final la part-time warrior le sonsaca la información y dice que va a ir. Está loca. 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Yuki le pregunta si pasa algo, le escucha muy nervioso, pero Daru no quiere decírselo. Al final sale el tema de conversación del juego que tantas ganas tenía Daru de comprar, pero ya nada importa. 1 minuto. Con la cuenta atrás, Daru se disculpa y se despide de Yuki, acordando quedar un día al jugar juntos la novela visual. De repente escucha pasos, pisadas corriendo. Suzuka ha venido. El contador ponía 34 segundos y contando. Pregunta por la bomba, estaba justo enfrente. Cuida de mamá. La coge y se va. Daru ve a Flash reencarnado en Suzuka porque para cuando él le estaba diciendo que no lo haga, ella ya se había ido. Entonces, escucha una gran explosión. Cielo azul, algo que no pensaba que volvería a ver. Daru y Yuki fueron rescatados por la policía y los bomberos al acudir al sitio de la explosión. Moeka desapareció después de aquello. Daru consiguió volver al laboratorio después de un día, aunque no debería, pero no tenía lesiones graves al igual que Yuki. Pero le preocupaba mucho Suzuka si había conseguido sobrevivir. En las noticias decía que no había ni un solo muerto, pero ni rastro de ella. Okabe le dijo que inspeccionó la azotea como él le dijo, pero tampoco había rastro de la máquina del tiempo. Es posible que ella se fuera después de aquello, solamente habría que creer. Van al laboratorio y debaten sobre la paradoja que supondría que su hija le salvase la vida, pero al final no importa. Le preguntan que qué hacía Daru allí tan pronto y por qué ella al laboratorio a estas horas. Bueno, la novela visual no se va a comprar sola. Aquí vemos en resumidas cuentas cómo Daru, gracias a hackear un móvil, es que consigue salvar a su futura esposa de un atentado terrorista dirigido por los Rounders. La razón por la que Yuki recibe el código, que fue un error, fue por el traje de motorista negro de Moeka. Básicamente, ellos se confundieron pensando que era Moeka. Algunos datos curiosos que podemos ver aquí serían todos los datos personales de Yuki, que es, por ejemplo, del grupo sanguíneo 0 para los fans de este personaje. También vemos cómo Kurisu tiene un miedo de Okabe de decir que es @channel, dejando el hecho de que es incómodo para ella de por sí, no quiere que él lo sepa por el miedo a un nuevo mote, que en la serie lo hace. Además, se ve que sucede en la línea Gamma. Lo que se sabe de esta es más bien poco, y veremos en próximos capítulos que suceden en este campo tractor más curiosidades de ello. Pero seguramente lo poco que sepáis es que Okabe es Rounder por el CD drama, y por lo que se ve aquí, no creo que ese sea el caso en esta historia. Así que no es que Okarin dejara a Daru morir. He de decir que Daru es un grande, en más de un sentido, pero que gran parte de este rescate lo hizo por egoísmo, porque cuando se pensó que tenía novio se vino abajo y estaba desmotivado. Pero sigue siendo más buena persona por terminar lo que empezó y salvarla sin pensar en esas cosas. Y, para terminar, dos fallos que podrían dejar algunas preguntas. Si Daru tenía poca señal, ¿cómo es que llamó a emergencias y a Suzuka? Bueno, a emergencias puedes hacerlo sin señal, pero a Suzuka si la llamó, dejaremos que casualmente tuvo cobertura. A lo mejor la bala rebotó y hizo un agujero en el techo y pudo tener cobertura, yo qué sé. Y por otro lado, la paradoja que planteó Kurisu. Y esto es sencillo, siguiendo las normas de la serie. En la línea de donde viene Suzuka no pasó esto porque ella no estaba buscando a su madre, pero en esta, al buscarla, pasó todo este atentado y secuestro. Es decir, cada vez que Suzuka viaja al pasado, cada iteración, el porcentaje de divergencia de la línea cambia ligeramente, dando como resultado que ella salvase a sus padres. Y eso solo se diera aquí, sin afectar al resto de líneas. Es mucho más sencillo de explicar si entendéis lo de las iteraciones de Steins Gate 0. Pero simplificando sería eso, cada vez que Suzuka viaja al pasado, algo cambia, y por tanto, eso se puede acumular hasta dar resultados distintos. En este resultado dio ese atentado. Antes de irme, recordad suscribiros para no perderos más capítulos de esta serie u otros vídeos. Dadle al like y muchas gracias por quedarte hasta el final. Una última cosa, este chaval de aquí se ha jugado 1000 novelas visuales, y nadie va a hablar de ello. ¿En serio?